Hay lugares importantes que, pese a estar muy cerca, a veces, nosotros mismos nos encargamos de alejarlos, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de interés. Hoy les voy a mostrar uno de esos lugares, que vemos a la distancia sin conocer en profundidad lo que representa, sin tener mucha idea de por qué. Es un tesoro de Maldonado. Cada 15 días el personal de balizamiento de la Armada releva a los trabajadores que están en la isla y se encargan del faro. Lo propio hace la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, DINARA, con el funcionario que pertenece a ese órgano estatal. Ese fue el momento oportuno para poder llegar a la isla y realizar este trabajo, ya que es la única posibilidad de desembarcar allí. Unos 40 minutos de viaje nos acercan al lugar, donde terminaremos el desembarque en un gomón. La ausencia del muelle es lo que hace un poco más complicado el tramo final del viaje, incluso para bajar las provisiones de los funcionarios que permanecerán 15 días en la isla. La isla de Lobos está ubicada a 11 kilómetros de la costa de Punta del Este. No es ni más ni menos que un afloramiento de granito que sobresale 25 metros sobre el nivel del mar, en su punto más alto. Los estudios del profesor Raúl Vaz Ferreira mostraron a mediados del siglo pasado que el suelo de la isla se compone, además de roca, por una fina capa de tierra en la que solo crecen calahualas, cactus y cañas. El primer registro de presencia humana en la isla data del 1515, cuando Juan Díaz de Solís desembarcó en ella, faenando varios lobos, cuya carne utilizó como alimento en su viaje de regreso a Europa. Primero se la conoció como Isla de San Sebastián, luego Isla de las Corvinas, hasta que finalmente, por lógica, fue bautizada como Isla de Lobos. Estos datos son la referencia histórica y geográfica del lugar. La importancia de la isla va un poco más allá, sobre todo si tenemos en cuenta que este pedacito de roca que sobresale, donde se une el Atlántico con el Río de la Plata, es el hogar de cientos de miles de animales. Este es un espacio al aire libre, pero ni bien desembarcamos, se percibe un fuerte olor, algo característico que nos marca también, con el olfato, que estamos en un área especial. Lugar donde encontramos una de las mayores cantidades de ejemplares de una especie autóctona dentro de lo que comprende el territorio nacional. Si les parece que estoy exagerando, les cuento que en la isla de Lobos y en el islote de Lobos
se estima que hay unos 180.000 lobos finos y entre 3.000 y 4.000 leones marinos. Lobos y leones marinos conviven en el mismo espacio, que es toda la zona costera de la isla, de un extremo al otro. Si bien los leones son bastante más grandes que los lobos, son muchos menos, por lo tanto la naturaleza en ese sentido parece equiparar las cosas como para que puedan compartir el hábitat. Lo más grande es la población de los lobos finos o lobos de 2 pelos. 2 pelos porque tienen 2 capas de pelo, ¿sí? Ese era el que explotaba el Ilpe hasta el año 1991. Ilpe tenía una curtiembre en el barrio, en el cerro. Había gente muy preparada que trabajaba la piel del lobo marino que se obtenía luego de las cosechas, que después eran transformadas en diferentes tipos de artículos, principalmente de vestimenta femenina, y tenían en aquel momento muy buena salida y muy buen éxito en su venta. El lobo fino es el más abundante, es el más pequeño de los dos y tiene su forma del hocico es elongado, estirado, es como si fuera en lo que serían los perros un collie. Desde siempre se ha generado controversia entre los pescadores artesanales de la región y las autoridades que controlan estas especies. Para quienes viven de la pesca, la cantidad de lobos es mucha y, según ellos, comen grandes cantidades de lo que podría ser su pesca. Para la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, el problema no es tan grave, ya que según los estudios sobre el comportamiento y alimentación de los animales de la isla, los de mayor número, que son los lobos finos, no se alimentan de lo mismo que pescan los trabajadores artesanales. Estos viajan varios kilómetros hacia aguas más profundas para alimentarse. Los que sí se alimentan de lo mismo que pescan los pescadores son los leones marinos. El gran tema es que la población de leones es muy escasa en comparación con la de los lobos finos, por lo cual no es posible intervenir mediante la reducción de esos animales. Hay sí controversia entre lo que comen los leones marinos y los pescadores artesanales. Yo a los pescadores artesanales los aprecio, los valoro un montón. Me pongo en el lugar de ellos que se levantan de noche, en la madrugada, sobre todo en invierno, cuando hace frío, cuando hay viento, cuando pueden salir poco, entonces su ingreso disminuye porque no se puede salir a la mar porque el mar no lo permite. Y la pesca es eso, es algo que hay que sacar el fruto con la cosecha de lo que se pueda juntar ese día. Si lamentablemente ese día la acción de los lobos marinos, que en este caso no son todos los lobos marinos, son los leones marinos, y lo primero que te dicen, no, hay que volver a la época de antes, a los lobos hay que sacrificarlos a todos, porque no nos dejan comida, se comen todo, pero tampoco es mucho. No nos olvidemos que los lobos están antes que el hombre. Digo, los lobos acá están comiendo en estos mismos lugares antes que llegara el hombre y antes que llegara el pescador. El pescador llegó acá después de la década del 50, del 60, los primeros. En definitiva, hay que saber tolerarse. Los lobos tienen que tolerar que los pescadores vengan y les saquen comida, y los pescadores artesanales tienen que tolerar que los lobos también vengan a comer al lugar donde nacieron y se crían.
La isla es uno de los espacios en los que el reino animal se manifiesta tal cual es, tan pintoresco como salvaje. A simple vista, tanto lobos como leones son bastante agresivos entre individuos de su misma especie. Una lucha constante por el territorio y por el dominio de las hembras, dependiendo la época del año. Y por su tamaño y peso, es lógico ver en sus cuerpos las marcas de esos enfrentamientos. Entre las dos especies se respetan mucho y si ven hay una especie de agresión, te diría gutural, es un sonido fuerte, como diciendo por acá no pase porque es un área de leones marinos y vos sos un lobo fino, pero el lobo fino pasa igual y le gritan, pero pasa. No hay una agresión física que digas, uy, pobre lobo fino, no va a poder pasar nunca más por ahí. Lo mismo al revés no se va. Entre individuos de la misma especie, sí, las peleas entre machos, por ejemplo, son muy violentas. A veces hay peleas también entre machos y hembras, porque las hembras todavía no están receptivas como para estar con los machos, para reproducir, y entonces las mismas hembras los repelen y los machos se enojan y entonces las muerden, las sujetan por el cuello y a veces las revolean y las tiran. Son animales de 180 kilos que los levanta con la boca y los mueve, ¿no? Es brutal la fuerza que tienen estos animales. Si bien la actitud de los animales fuera del agua inspira respeto, dentro del agua cambia radicalmente. Con un nado suave y armónico, se desplazan como haciendo piruetas, sacando las aletas a airear afuera del agua. Los lobos marinos disipan de esa forma el calor acumulado en sus cuerpos, puesto que no tienen glándulas sudoríparas. Y con todos estos ejemplares tomando sol acá en la playa de la Isla de Lobos, ¿cómo hago para cumplir con el ritual de contacto y meterme al agua? No va a estar fácil, ¿eh? Sencillamente increíble. Contrariamente a lo que uno se imagina, adentro del agua son totalmente inofensivos. Se comportan en forma, te diría que son como muy curiosos. Ellos, ¿sabes lo que hacen cuando tú te metes en el agua y tú sacas tu pescuezo y tu cabeza fuera del agua? Porque tenemos que respirar y ellos también. Entonces nos vemos las cabezas. Ellos sacan más la cabeza para arriba del agua y sacan ya el cuello y parte del pecho, porque quieren como estar un poco por arriba tuyo para ver qué vas a hacer tú adentro del agua o en el agua. Y se acercan si estás buceando, si estás nadando, y son curiosos, te siguen y te hacen una cantidad de piruetas y de vueltas que tirabuzón, torpedo, se dan vuelta. No lo puedo explicar porque hay que verlo, es maravilloso. Se mueven adentro del agua, que es espectacular. Además de lobos y leones marinos, dentro de la familia de los pinípedos hay otro integrante muy particular, sobre todo por su tamaño, conocidos popularmente como elefantes marinos. Estos gigantes también son habitantes permanentes de la isla, aunque en muy escaso número. En verano, como muchos de su especie, cambia el pelo, por eso el aspecto que vemos al momento de captar estas imágenes en la isla. Reposan al sol, sobre la arena, y son de un andar en tierra bastante lento y tosco por su tamaño, peso y por no contar con extremidades que faciliten su desplazamiento en lo seco. Acá tenemos una foca que es la foca más grande del mundo.
El pinípedo más grande de todo el mundo llega hasta la isla de Lobos, pero no es de aquí, es de Argentina. Viene de Puerto Madryn y es el elefante marino del sur. El elefante marino del sur es más grande que el elefante marino del norte, por eso puedo decir con propiedad que es el pinípedo, o sea, pinípedos que comprende las morsas, que son exclusivas del hemisferio norte, focas, que hay focas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y los lobos y los leones marinos. Durante más de 200 años se faenaron y comercializaron lobos en esta isla. Su carne, grasa y pieles eran codiciadas en varios mercados. Desde comienzos del siglo pasado, la isla era un atractivo en sí misma. A ella llegaban los trabajadores de la industria lobera y los turistas de la época. Los documentos gráficos de Alberto Ponce de León tienen un incalculable valor y nos permiten ver cómo en aquel entonces se desembarcaba en la isla antes de la construcción del muelle, que durante algunas décadas facilitó esa maniobra. El trabajo era muy duro. Los animales se seleccionaban y trasladaban a los corrales de la isla. El resto del proceso terminaba en el área industrial. Sé que a muchos les parecerá cruel la matanza que se realizaba aquí, pero no era ni más ni menos que lo que ocurre en cualquier frigorífico. Los años han pasado, los siglos pasaron, y pese a estar a tan solo 6 millas náuticas de la costa, el trabajo logístico para coordinar estadía y traslado del personal y sus provisiones sigue siendo muy complicado. Parece que estamos cerca de tierra y que todo es fácil, pero les juro que traer desde una bolsa de Portland o 20 litros de combustible a la isla no resulta tan fácil, ni hablar cuando hay que reconstruir paredes, que hay que revocar, que hay que cambiar chapas en los techos. Hemos tenido tormentas muy severas, no en toda la costa solo, también en la isla de Lobos. Acá causó destrucción de verdad de algunas áreas y de algunos sitios, pero bueno, vamos tratando de llevar todo adelante con el mejor optimismo y con los escasos o pocos recursos que nos pueden dar para poder facilitar todo este tipo de mantenimiento. Durante el siglo XX, el Estado uruguayo tomó intervención sobre el trabajo que se realizaba en la isla. Las instalaciones de lo que fue una gran industria lobera hoy se utiliza como alojamiento del personal que continúa con las tareas de estudio y preservación de las especies, custodiadas desde lo alto por el faro. Centinela de cemento de 59 metros de altura, construido en 1906. Si bien desde 1991 no se faena más, el trabajo continuó siendo mucho y arduo para el equipo de Dinara, que tiene a su cargo tareas como marcar, capturar cachorros para su estudio, marcado del resto de los animales, medición, pesaje y otras tantas tareas que demandan días enteros de trabajo. Hombres que en algunos casos, aún hoy, siguen trabajando en la isla, con un conocimiento del lugar y de los animales increíble. Tareas que solo se podían realizar con gente comprometida con la causa. Alberto siempre tuvo la expectativa de que se transformara la isla en un paseo turístico. Conocedor de la riqueza natural, sabía que el potencial es muy grande, pero lamentablemente esa idea no se ha podido cristalizar. Es un verdadero placer y orgullo haber podido contribuir con toda esta idea de que desaparecida una forma de explotación que era la faena, con el sacrificio de animales hasta el año 91 y con una directiva del Ministerio de Ganadería que tomaba esa nueva área que no tenía dentro de la pesca, que era la explotación de las loberías.
buscamos diferentes vetas de cómo poder aprovechar este recurso y bueno, una de las formas más innovadoras y más serias y más responsables que nos parecía a nosotros en ese momento era poder explotar el recurso trayendo gente a la isla en forma segura, en forma limitada, con una capacidad de carga bien estricta, con un guía cada 10 personas, cada 12 personas, para que no se nos pierda la gente, con un circuito preestablecido y hacer una visita corta que no dure más de 2-3 horas, que no se ha dado porque no se ha podido construir ese muelle. Esta es una gran experiencia que hay que tomarla con mucho respeto y solo se puede realizar con alguien capacitado que conozca el lugar y el comportamiento de estos animales. Entre otras cosas porque siempre los lobos van a intentar huir del humano y si no se respeta su espacio, se pueden provocar grandes estampidas de animales hacia el agua, lo que generaría un estrés innecesario y lo más grave. Muchas crías podrían morir aplastadas, entre otros factores negativos. Muchas veces escuchamos hablar de la fragilidad de estos lugares, cómo el humano puede alterar bruscamente un sitio como este. Y eso fue precisamente lo que sucedió en 1997, cuando el buque San Jorge se averió en la costa de Maldonado derramando una cantidad impresionante de petróleo al agua, causando la catástrofe ambiental más grave que se recuerde en esta zona del continente. En un esfuerzo increíble, un grupo de personas en tiempo récord lograron recuperar la isla y la costa del departamento. El impacto fue tremendo y el esfuerzo incalculable para reducir las consecuencias. Además de la compañía de Alberto Ponce de León en este viaje, también pude compartir el trabajo del biólogo Adrián Aspirós, especializado en el estudio de las aves de nuestro país. Adrián realizó un audiovisual en el que deja reflejado el aporte de la naturaleza en todos sus detalles, como por ejemplo, los sonidos. La verdad que iba con mucha expectativa y esas expectativas fueron colmadas. Por un lado, el de registrar estos sonidos, pero por otro lado también contrastar con trabajos que se habían hecho hace 50 o 60 años por el profesor Bas Ferreira, que fue un investigador que enfocó mucho de su trabajo sobre los lobos marinos y que de hecho fue profesor mío en la facultad. Así que yo quería ver un poco, comparar todos esos trabajos que había hecho Bas Ferreira. Y fue así que me encontré, por un lado, con especies que ya no están más, que en las décadas del 40 y del 50 eran relativamente comunes y por lo menos ahora no parecen estar presentes en la isla. Bas Ferreira menciona varias parejas de cuervo cabeza negra, que es una especie carroñera relativamente frecuente en el Uruguay. Los cuervos, cuando se faenaban los lobos, tenían una cantidad de alimento disponible. Cuando se terminó la faena en la década del 90, evidentemente esos recursos ya no los tenían disponibles y bueno, esa especie, que incluso llegó a nidificar según Bas Ferreira en la isla, ya no está presente. Lechucita de campo, que encontramos varias parejas todavía en Islas Gorriti, bueno, tampoco la encontramos. Pero también sucede que otra serie de especies que no estaban citadas por este investigador las pudimos encontrar también. Junto con la isla de Flores son los dos lugares donde mayor población de gaviotas tenemos en todo Uruguay. Las gaviotas de la isla de Lobos se retiran durante el día, van a comer a los basureros del departamento de Maldonado y regresan cuando cae el sol a la isla de Lobos. Eso lo tenemos filmado, lo tenemos fotografiado y es ocultarse el sol y se ven las gaviotas cuando están volviendo de Punta del Este y de Maldonado. Y hay que tener en cuenta que lo que sucede en las islas es bastante particular y siempre hay recambios de especies y hay una cantidad de teorías respecto a lo que son las probabilidades de colonización que tiene una especie en las islas, las probabilidades de extinción y bueno, todas esas son cosas lindas que uno puede
investigar y estudiar, sobre todo cuando tiene información, como te decía, histórica con la cual comparar. Eso está bastante bueno. Todo trabajo científico realizado sobre estos lugares, cada estudio, nos permite entender un poco más la expresión natural que existe en ellos. Y por sobre todas las cosas, permite que las futuras generaciones, desde muy pequeños, empiecen a valorarlos. Se da naturalmente. Uno va desarrollando su actividad profesional y en particular, desde mi carrera como biólogo, siempre he tenido digamos, la intención y el deseo de transmitir lo que uno hace y mostrar y tratar de atraer a otra gente, ¿no? Tal vez, obviamente, no todos querrán seguir una carrera profesional, pero sí acercar a la gente y mostrarle lo que es el patrimonio natural del Uruguay, ¿no? Bueno, y es así que me he interesado por ejemplo, por hacer guías de identificación de aves. Ahora acabamos de sacar también un trabajo más técnico, que es el Libro Rojo de las Aves del Uruguay, donde tratamos de destacar todas aquellas especies que están en un riesgo bastante inminente de desaparecer. Y bueno, por ahí también se relaciona con el tema de la isla de lobos, porque bueno, una de las especies amenazadas es el aviotín real, y que no había registros de la especie justamente de hace 50 a 60 años. Lo pudimos ver en la isla y después me enteré que había otros registros recientes de otros colegas. Desde siempre este ha sido un lugar muy importante. Un pedacito de tierra rebelde que se separó del continente. Hogar natural de miles de animales que llegaron primeros que nosotros y desde hace siglos convirtieron una pequeña isla apartada de la costa en otro tesoro de Maldonado.